Queridas, queridos, amigas, amigos, qué alegría inmensa verles aquí en esta ciudad de corrientes y encuentros en este raro momento en que nuestras voces y miradas pueden cruzarse sin pantallas, sin latencias, sin fronteras invisibles. Venimos de muchos lugares de América Latina y Europa, tenemos distintas historias, distintas lenguas, distintas memorias y hoy tenemos la rara oportunidad de encontrarnos cara a cara para reflexionar sobre nuestro tiempo y sobre nuestro papel como críticos de arte. La Bienal que se desarrolla en esta ciudad nos ofrece un marco para esta reflexión, guiada por Bonaventure su equipo se inspira en el poema La calma y el silencio de Concepción Evaristo. Un poema que nos invita a detenernos, a escuchar lo que el ruido oculta, a mirar sin prisas y a recordar que la humanidad no es un sustantivo, sino un verbo, una práctica. El humanismo desde sus raíces colocó al ser humano en el centro de todo, lo definió como un ser capaz de todo, convencido de su poder absoluto para transformar, dominar y crear. Esta visión impulsó procesos históricos decisivos, los grandes descubrimientos del siglo XVII y el colonialismo que surgió entonces. Un pensamiento que organizó el mundo sobre la base de la expansión y el control, dejando huellas profundas que aún persisten. Hoy, en el mundo posthumano, marcado por crisis ecológicas, desigualdades extremas y tensiones globales, necesitamos responder a la pregunta: si sigue siendo válida la cuestión que es la humanidad en el mundo actual del arte y la cultura contemporáneos. Y también necesitamos preguntarnos si logran los capítulos de esta Bienal demostrar realmente lo que se proponen narrar sobre los múltiples aspectos de la humanidad en constante transformación. Este coloquio es una oportunidad rara, preciosa y única para debatir estas preguntas con libertad y profundidad. Un espacio donde podemos escucharnos, confrontar ideas y quizás imaginar juntos y juntas rutas que aún no existen. Quiero, antes de cerrar, expresar mi más profunda gratitud a Alessandra Simões, presidenta de AECA Brasil, organizadora principal de este coloquio, por su generosidad y dedicación, a Luis Pedro González, presidenta temporal de la AECA Internacional y también organizadora de este encuentro, por su apoyo constante y inscripción, a Bélgica Rodríguez, secretaria regional de AECA América Latina y presidenta honoraria de AECA Internacional, por su incansable labor en articular nuestras voces, a Juan Carlos Flores Zúñiga, presidente de AECA Costa Rica y miembro del secretariado regional, organizador también de este coloquio, desde lejos, por acompañar y fortalecer este esfuerzo colectivo, a Cristelén Ribeiro Márquez por su profesionalismo y dedicación también en la transmisión de este evento, permitiendo que nuestras voces lleguen más allá de este lugar. Y también, por supuesto, a nuestro anfitrión, Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, mi museo favorito en Sao Paulo, por abrir sus puertas y darnos este espacio de encuentro. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a este diálogo necesario, intenso y profundamente nuestro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quería decir que no teníamos demasiado claro cuál sería el formato de este encuentro y que lo que imaginé yo era un poco intercambiar impresiones sobre esta edición y, como decía Manrosata, si es que lo propuesto, la tesis propuesta, realmente se materializa, que es casi la respuesta a preguntas que nos hacemos cada vez que vamos a un encuentro de este tipo. Particularmente, yo evalué, casi diría, que
este recorrido propuesto a partir de una metáfora que buscaron, la metáfora del estuario, que podría ser como en un mismo espacio convivir aguas y flujos de distintas fuentes. Como pocas veces me pareció que está como señalado en el espacio. Hay un diseño, la ecografía, que me parece que es casi como la gran escena que hace que a pesar de una postulación de que se postulan urgencias que tienen mucho que ver con reflexiones muy profundas, muy críticas, no es una exhibición en su conjunto que se apoya solamente en lo conceptual racional, sino que apunta mucho a la índole de lo sensible. Y esto me parece que es como en los hechos un rescate. Yo me tocó escribir un texto de la experiencia de estética también como un acto de resistencia. Porque, bueno, no cualquier experiencia estética es un acto de resistencia, también habría que decirlo, ¿no? La belleza como un acto de resistencia, siempre y cuando esta no sea malversada en esta banalización del consumo frente a la cual estamos asistiendo a una indiferenciación de aquello que estaba cargado de sentido y aquello que simplemente se ha diluido, ¿no? Bueno, empiezo por esto, ¿no? Presentate, la gente no sabe. Perdón, mi intervención, yo soy Ana María Bastosi, soy argentina, y esto que acabo de resumir son algunas de las experiencias y justamente las porque en un texto que mandé a Buenos Aires. Sí, que es un poco lo que me permitió tenerlo un poco más ordenado. Bueno, a ver, Florencia Battisti, yo soy presidenta de AICA Argentina. Bueno, gracias por la invitación. Acuerdo con Ana en algunas cosas, como por ejemplo que la expografía, el diseño, el modo en que la Bienal está presentada, y son todas primeras impresiones porque, bueno, uno realmente la recorrió muy poco tiempo, ¿no? Ayer y hoy, básicamente. Entiendo esto y acuerdo con ella en que estas diferentes aguas, voces, confluencias, culturas se articulan muy bien en el espacio. Sin embargo, lo que también percibí es que para alguien, para cualquier occidental que se enfrente a este cúmulo, digamos, de obras y de propuestas que provienen de geografías y de culturas muy ajenas y lejanas a nosotros, quizás hay ahí una situación de tensión. Entiendo que la propuesta curatorial lo que intenta justamente es borrar las identidades fijas y las cristalizaciones en cuanto a decir de dónde proviene cada artista, para que no quede eso como casi un prejuicio, digamos, que se imponga ante la mirada y el abordaje de la obra. Pero sin embargo, ahí hay por momentos una gran dificultad para poder orientarse, ¿no? Aquí hay algo que yo vi, por lo menos quizás esto es una cuestión de los primeros días de la Bienal, y luego esto se vaya ajustando mejor, pero hay una deficiencia en la señalética de la Bienal. Es algo que compartimos muchos de los que nos encontramos en estos días. Uno trata de ir porque es lógico, digamos, sobre todo por ahí, no sé si el público general lo hace, yo creo que también, pero los profesionales intentamos ver de qué artista se trata, intentamos ver, digamos, mínimamente de qué nos está hablando esa pieza,
y es muy difícil encontrar un correlato que tenga sentido entre el plano que la Bienal provee, el catálogo que la Bienal provee y la señalética y los epígrafes, digamos, en el mismo espacio, ¿no? Ahí hay una situación que evidentemente no está bien resuelta y dificulta mucho acortar la ya enorme distancia o intentar, digamos, hacer de puente en la enorme distancia que muchas de estas propuestas tienen con nuestra propia cultura. Entonces, eso es algo que se percibe en el recorrido, así todo, por supuesto, pasa. Toda Bienal, en todo gran evento artístico, hay, por supuesto, propuestas que a uno lo interpelan, lo sensibilizan y lo conmueven más que otras, pero en reglas generales, creo que esta intención, que absolutamente entiendo, de no querer etiquetar, digamos, ¿no? Prefijar la identidad cultural y la identidad geográfica de un artista a su obra, para abrir más esa posibilidad de interpretación, en algunos casos genera una tensión que es difícil de resolver. No digo que yo tenga la respuesta, pero me pasó personalmente de sentir que justamente quizás esa intención de no etiquetar y no cristalizar termina generando una instancia mayor que uno tiene que ir a tratar de salvar de alguna otra manera. Por supuesto, bueno, se puede buscar, googlear al artista y ver de qué cultura me proviene a mí esa propuesta, como para poder afinar un poco mejor la sensibilidad y afinar un poco más acercarse un poco más a esa propuesta, ¿no? Eso es una primera, digamos, reflexión que les comparto. Soy Fernando Camila, vicepresidente de ECA Argentina. Sí, acompaño a Flores, he ido charlando bastante. Me resulta curioso porque una de las cosas que comentábamos es que hace algunos años nos encontramos con que propuestas que venían de museos norteamericanos, algunos teóricos norteamericanos, planteaban la necesidad de un arte universal, un canon universal, y de ese lugar, digamos, suscribir todas las nacionalidades, todos los países, todas las identidades, esos conceptos, como que bueno, había que barrar con esos conceptos. Y me resultó curioso para encontrarme de otra visión, se podría decir diametralmente opuesta, con un planteo similar, es decir, la supresión de dónde nacemos, qué experiencia tenemos, dónde estamos viviendo, si somos migrantes o no somos migrantes, y con un programamiento que es muy significativo porque aparece en el propio catálogo, donde no hay ninguna mención de la nacionalidad de los artistas y de dónde viven, sino que el catálogo que plantea fundamentalmente es la propuesta, si se quiere, estética, artística, los intereses conceptuales. Y hay un lugar también que es sumamente interesante y que, salvado ese punto, digamos, sí me parece que hay un planteo, una intención de trabajar, creo que está planteado de entrada, que se habla justamente de las aves migratorias para salvar la cuestión de los límites y de las fronteras, pero entiendo que es una dificultad. Y por otro lado, hay algo que es muy claro, y es esto de pensar el arte en un lugar, nosotros lo podríamos llamar de acción interdisciplinario. En realidad, sí, lo podemos decir como prácticas culturales que son de las más diversas y que provienen de distintas regiones, de distintos lugares, culturas que trabajan con poéticas, donde no hay una distinción, lo que podría ser, lo que a nosotros nos genera un problema hoy en Occidente, entre lo que es una artesanía, un arte popular y el arte mayúscula o como quieren llamarle, y que nosotros nos estamos todavía debatiendo en eso, aparece, digamos, como otras prácticas culturales donde se incluya, poesía, música, danza,
es decir, donde los, si quieren llamar artistas o agentes culturales o activistas o activistas, no sé, el nombre que ustedes quieran, porque son porque realmente hay de los más diversos, plantean, digamos, propuestas estéticas, propuestas que son distintas, y es cierto, hay que ejercer un trabajo importante, tal vez, y vamos a decirlo así, tal vez es una linda revancha a todo lo que sometimos a todos, como para que tengan que sufrir y meterse en nuestros discursos y en nuestras teorías, como para ahora, digamos, dar vuelta y exigirnos a nosotros un esfuerzo como para poder comprender y poder hacernos preguntas a partir de estos planteos, que muchos de ellos no son muy ajenos, realmente son muy ajenos. Yo reconozco que de los, no sé si son 120 artistas, una cosa así, que están presentes en la Bienal, yo creo que conocía a todos. No exageremos, pero digamos 20. 30 exageramos un poco. Sí, ¿qué decir? Bien, bien, esos 4. Pero no es lo que te gusta, lo que conoces. Agua Pantilmas. Yo soy Daniel Bermá, de Mijalca, de Uruguay. Concuerdo con lo que han dicho ustedes, lo vivido en el micrófono. Para mí es una bienal. El tema es de que yo soy así, obviamente, esta bienal de la bienal pasada, la 35, fue muy fuerte, muy buena, y esta queda totalmente desdibujada en relación a la anterior. Eso me parece, es una bienal a mi criterio confusa. O sea, entiendo que venga un grupo de curadores de África que me encanta, pero nos deberían de facilitar la racionalidad, porque se nos hace más fácil la comprensión. ¿Desde qué punto de vista, desde qué ángulo esta persona dice lo que dice? No es lo mismo que alguien venga y cuelgue telas siendo de acá, América Latina, que lo cuelgue alguien que venga desde el África. A veces lo africano nos puede resultar muy banal. Me parece que es una bienal donde da cabida a mucha mano de obra profesional y no tejen un discurso contemporáneo. Se quedan en la pieza, en el trabajo, en el dibujo, en los tapices. Después, es un gran escenario, algo que tú decías también. Las telas para mí no juegan en contra, es muy confuso. Yo allá cuando estuve, que estaba con un chico, una compañera de Uruguay, le digo, estábamos detrás de la tela, a ver, debe haber algo ahí. No, detrás de la tela estaba la pared. Entonces es como un relato muy escenográfico de curadores del equipo curatorial, con todas esas telas de colores que más aluden a lo estético que a lo ético y a lo político que tendríamos que afrontar. Un país sumamente racista y que sigue luchando, que la Bienal pasada lo demostró, ahora se diluye en una gran poesía que a mí no me dice nada. Artistas que me gustaron, 4. Artistas que conocía, Wolfgang Tillmann, que me parece que es uno de los artistas más importantes de hoy día, y tienen 2 fotitos colgadas en la puerta de un baño, 2 fotitos colgadas en la otra. Una decepción que, si yo no supiera de qué era él, ni repararía. O sea, no me parece a la altura. Yo considero, es una opinión mía personal, que la Bienal de San Pablo hoy por hoy es por lo menos para todos nosotros, es la más buena, la más sustentable, la que pisa firme, la que nos lleva todo a tierra, como fue la edición anterior. Todavía Brasil, todavía Latinoamérica tiene muchos problemas con el racismo, con la colonización, o sea, y es una pena haber perdido esa línea en la cual veníamos trabajando, que de alguna manera Adriano Pedrosa también la remarcó en la Bienal de Venecia.
y vino con algo que parece, discúlpenme, más carnavalesco que artístico, mucho color y poco dame. ¿Quieren que hable portugués o inglés? Ella va a hablar português? Português? Portunhol. Por favor. Eu, meu nome é Cecília, eu sou brasileira, professora da UFG, e obrigada pelo convite, Lisbeth, por me acolher aqui. Eu peço desculpas por não falar espanhol, problema meu, e o portunhol eu acho que fica mais complicado. Não falar português. Então, eu tive a oportunidade de ver a Bienal toda já, eu passei os dias lá dentro. Eu concordo com algumas das coisas que vocês colocaram e discordo de algumas. Na verdade, eu tive uma impressão de que essa Bienal trabalha com contradições. Então, eu acho que as duas obras da entrada, elas dão um tom da leitura dos andares, que é aquele jardim extremamente tranquilo, onde você entra num ambiente completamente diferente da própria cidade, né? Porque, assim, Belo Horizonte é uma cidade grande, mas é muito menor do que São Paulo, e a primeira coisa que me chama a atenção quando eu chego em São Paulo é o ruído. Onde você deita para dormir, você fica ouvindo uma casa de abelha o tempo inteiro, que é o ruído da cidade que não para. E aí você entra naquele jardim, onde isso tudo desaparece, você entra num universo paralelo. Só que na frente tem uma aparelhagem digeriana fazendo exatamente o contrário, enchendo de ruído aquele espaço tranquilo e agradável, e que era para ser silencioso, que era para ser acolhedor, só que você olha para frente e tá a aparelhagem tocando o dia inteiro lá, como uma boa aparelhagem tem que ser, né? Fazendo bastante barulho. Então, eu acho que esse contraponto ali dá um pouco o tom dos outros andares. Sempre, principalmente o segundo andar, que tem muitas obras que fazem esse contraste. São umas muito silenciosas e outras muito ruidosas, umas de uma ativação sensorial extrema que incomoda mesmo. Tinha algumas que, sim, incomoda fisicamente ficar lá dentro, e outras que dá vontade de deitar e ficar lá parado, né? E ficar lá esperando, assim, tipo, quase uma dessensibilização para continuar, para voltar e continuar vendo a exposição. Então, eu achei que essa contradição, ela acompanha a maioria das obras. E, no entanto, eu não gostei do terceiro andar. Achei o terceiro andar desconexo. Achei que o primeiro e o segundo andar, eles conversam muito bem. E o terceiro andar tem algumas coisas pontuais que continuam essa conversa. Eu definitivamente não entendi o que eu chamei de zona das pinturas, né? Porque, inclusive, tem uma cortina vermelha, igual de cinema, né? Eu achei incrível isso, que é tipo, você está prestes a entrar num ambiente restrito e muito importante. Aí você abre aquela cortina, e você entra, só tem pintura praticamente. Só o Edval Ramosa que está lá, que é, inclusive, interessantíssimo, que a gente possa vê-lo, né? Porque o Edval Ramosa é uma pessoa, é um brasileiro que quase nenhum brasileiro conhece. Não sei para quem, a maioria não é brasileiro, né? Mas é interessante pensar como é que o Edval é muito desconhecido no cenário brasileiro e muito, pelo que vocês disseram, pelo racismo mesmo. Ele é um homem negro que fez a carreira dele na Europa e nos Estados Unidos, e a gente aqui, mesmo conhece muito pouco do trabalho dele. Para mim foi um pouco impressionante ver o tamanho, porque eu já tinha dado em sala de aula e eu já eram coisas pequenas, e elas enormes, assim, um espaço enorme. Mas fora isso, o terceiro andar ele fica muito meio à deriva, sabe? Inclusive, e me incomodou, inclusive, algumas decisões tipográficas, porque tem muito espaço vazio no terceiro andar e o segundo andar está muito cheio. Então, tem algumas obras que precisavam de mais espaço até para existir, que quando eu estava no segundo andar, eu achei que se devia à ausência de espaço, apesar de serem 4 mil metros quadrados, né? 40 mil metros quadrados. É um absurdo pensar que estaria cheio demais, mas o segundo andar
poderia se beneficiar de mais espaço, até porque tem. Né? Não é uma falta, não estava precisando ocupar esse lugar de outro jeito. Então, achei que o terceiro andar acabou ficando desconexo, existia a possibilidade de ocupar esse espaço de uma maneira diferente. E, para terminar, eu acho que o que me chamou super a atenção em relação à proposta do Bonaventure para a Bienal é que no final do texto que ele coloca na introdução da coletânea de textos para ser vendida, ele fala da gente adotar uma obra para chamar de nossa, né? Como se a adoção dessa obra pudesse meio que resumir a totalidade da Bienal, assim. Aqui ela veio, né? E com essa adoção ele pede que a gente torne essa obra conhecida e reconhecida no final do texto dele. E eu fiquei pensando o tempo inteiro quando eu andava, que bendita obra seria essa que eu escolheria para chamar de minha, se fosse levar a cabo a proposta do Bonaventure, né? E aí eu vou achar o nome dela, eu escolhi uma obra para chamar de minha, e ela chama Emeka Ogbo, e a pessoa, eu não... Emeka Ogbo, e a obra chama A Maneira Como as Coisas Terrenas Estão Indo. E é uma instalação sonora e visual de uma floresta queimando e chorando. Ela cheira a carvão, ela é vermelha, como se estivesse pegando fogo, o som tem uma narração e um canto, e nessa narração ela é chorada mesmo, é uma coisa fúnebre mesmo. E são várias camadas ao redor, e são topos de árvore que ocupam o centro, e dentro desses topos de árvore tem caixas de som, de onde sai a voz dessas árvores, e ao redor tem carvão. O resto, ao redor tem carvão. Assim. Então eu achei que se para a gente pensar na humanidade como verbo, eu acho que essa obra tem dito muito do que essa humanidade tem sido nos últimos tempos. Né? Então eu meio que elegi ela até agora, pelo menos, como a minha obra. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Bueno, yo creo que las reflexiones que hicieron ustedes todas muy importantes. Me gustaría señalar un poco el problema del tiempo, la cuestión de la humanidad. No es nueva. Si pensamos en la historia de las Bienales, vamos hacia 2000, empieza o parte de empieza el nuevo siglo con una curaduría hecha por Zimmermann en Berlín. Entonces, desde este momento, yo creo que el tema de la humanidad se quedó en medio a las preocupaciones curatoriales. Parece más, parece menos, pero siempre está presente. Yo he hecho un recorrido muy rápido ayer, estaba en Belo Horizonte en otro encuentro con la compañera Cecilia, que fue una de las personas que participó. Yo solo pude hacer un recorrido rápido, pero me pareció que el formato, la forma, ¿no? El dibujo de la exposición tiene mucho que ver con la idea de un sentido estético, que es la premisa básica de la comunicación. No sé si usan bien en español la palabra cortina. ¿Sí? Las cortinas traen un cierto impacto para la persona que está siendo el recorrido, pero también trae algunos problemas. Muchas obras se quedan atrás
Entonces, aquel que hace su recorrido puede pasar que no ve lo que está ahí. También sentí esta dificultad de comunicación, de ubicar quién es el autor. No, es algo importante para aquel que visita la exposición, dialogar con el artista y saber quién es el artista. Pero está muy difícil ubicar quién es el autor de la obra y además saber en qué capítulo, porque hubo una división en capítulos, ¿no? La historia, el cuento que se hace sobre, planteo que se hace sobre la cuestión de la humanidad, se hace proponiendo al visitante una experiencia estética, estética. Se ofrece un diseño, se ofrece una escena, y todo eso ayuda mucho, pero no se ubica quién son los artistas. Y esta es la gran dificultad. Además, yo creo que la manera de identificar las obras en las columnas, eso no está muy bien, uno tiene que estar haciendo recorridos alrededor de la columna, sí, bajarse para leer, ¿no? Todo eso es un poco complicado. Yo creo que la cuestión de la experiencia estética es el punto quizás más fuerte que ofrece la exposición, pero yo creo también que esta discografía, en cierto sentido, favorece la idea del estético, pero reivindica la aproximación a los autores, a los artistas. Y la presencia de la artesanía está muy fuerte, pero yo no me quejo con eso. Yo creo que es importante, porque si tú tienes una mirada estética, puedes poner las cosas juntas, ¿verdad? No hay problema de aproximar algo que sea más estético y algo que sea más elaborado, ¿no? más elaborado. Y yo creo que la cuestión de la colonialidad aparece muy discretamente. Aparece para mí de una manera discreta. Ya también en la historia de las bienales hemos tenido esta misma temática de la presencia de la cultura negra en la escena de las Américas, ¿no? Vimos del otro lado del Atlántico, del otro lado del Atlántico, ¿no? Cuando se hacía el puente entre la producción africana y la producción brasileña, ¿no? Hemos también ya tenido esta metáfora del río, del estuario, hemos tenido en São Paulo, hemos tenido en la Bienal de Mercosur, que es una otra importante bienal que nosotros tenemos. Y ahí se ve mucho, quizás más fuerte, y surge más temprano una mirada más crítica, más incisiva sobre estas cuestiones de la colonialidad, de la diversidad cultural de las poblaciones, ¿verdad? La Bienal de São Paulo llegó un poquito más tarde. Esta es mi impresión. No sé si me comprender esta. Y yo me quedé pensando cuando los escuchaba recién, las cuestiones de colonialidad, creo que hace varias documentas bienales que las venimos observando en propuestas, creo que es un tema de agenda que está bastante presente. Yo no sé si en este caso de esta bienal es discreción o es poesía, o hay una decisión de abordar las memorias de estos desplazamientos transatlánticos, la memoria de la esclavitud, digamos, la explotación, el extractivismo, desde un lugar de discreción o desde un lugar de mayor sensibilidad poética. Yo me inclino más por esto segundo. Me parece que la intención
o la propuesta curatorial en relación quizás a la Bienal anterior, que era muy política de una manera quizás más explícitamente política. En este caso han querido entrarle a la cuestión, que no es nueva la cuestión, es cierto, en eso lo acabo de decir, entrarle, pero por otro lado, digamos, por otros canales, por el lado más sensible. Hay muchas obras, me llamó la atención la cantidad de obras que apelan a algo auditivo, en general en una bienal. El sentido primordial siempre es la vista, y uno está mirando. Aquí hay mucho para escuchar. El tema de la escucha, que también es una propuesta curatorial. Con mucho sonoro. Hoy estuve y estuve recorriendo con un amigo que es curador de Chicago, y me decía, hoy, a diferencia del día anterior, lo que se siente es que hay mucho acompañamiento sonoro, y eso le da otra dimensión. Y otra cosa más que me pareció interesante respecto de la Bienal del año pasado, que era coreografía de lo imposible, que tenía así mucho movimiento, mucho performático, pero lo sonoro y lo visual, desde el lugar que está diciendo Flor, es más el punto de hoy. Absolutamente. Entonces son dos perspectivas para plasmar problemáticas que son afines. Sí, por lo menos en mi breve recorrida, porque bueno, creo que todos la hemos recorrido, son primeras impresiones, y quiero subrayar esto porque realmente son primeras impresiones, pero creo que la apuesta política, porque no deja de ser una bienal política, está recostada sobre lo poético, digamos. Por lo menos es mi impresión, ¿no? La decisión creo que ha sido plasmar, proponer, poner sobre la mesa cuestiones que tanto la Bienal de Venecia como la última documenta vienen, digamos, insistiendo. Es algo que está en la agenda del arte contemporáneo muy fuertemente ubicado, pero desde otro lugar, desde una cuestión más sensitiva, más sensible, que apela al olfato, al sonido, a lo sonoro, a las memorias, desde otro lugar que no es privilegiar, digamos, lo conceptual y la mirada, ¿no? Y la vista, como sentido primordial, ¿no? De las artes visuales. Obrigada. Eu queria, na verdade, fazer comentário sobre a ideia de estética que apareceu na fala de vários de vocês. Eu fico sempre pensando o que a gente chama de estética, né? E geralmente a gente associa estética a um ideólogo cientista, né? De beleza, inclusive ficou muito bonita, muito agradável, e realmente essa Bienal está bonita. E ela é diferente das últimas nesse quesito, não só que tem feias, mas tem essa característica como você vai entrando, é agradável. Ela tem uma agradabilidade visual em na maioria das obras. Mas eu fico pensando que eu acho que o interessante seria pensar nessa Bienal especificamente, até pelo que você falou, Flori, da estética como algo que atinge a sensibilidade e move alguém a fazer algo. Se a gente for pensar isso, toda essa dimensão sonora, auditiva, né, pensando sonora mais pela música e auditivo pela quantidade de textos falados no meio de obras, também aromática, né, que tem muitas obras com cheiro, muitas obras que o odor faz parte do processo, e também de uma corporalidade mesmo, no sentido de pensar a pele como nosso principal órgão sensorial, né? Pensando que a pele é o maior órgão do corpo humano e ela é absolutamente sensorial, e dependendo do modo como ela é ativada, ela pode ser ativada de várias maneiras. Eu fiquei pensando que a maioria das obras, maioria não, né? Mas algumas obras, elas exigem isso, e é algo que geralmente a gente não vê. Né? É mais raro, principalmente, eu acho que é por isso que eu gostei tanto do Terceiro Andar,
que aí a gente volta para uma dinâmica mais tradicional. E eu entendo, acho que a Bienal tem espaço de disrupção, dos artistas poderem fazer coisas diversas, não óbvias, né? E aí, quando você tem uma sessão inteira só de pintura pregada na parede, me desculpem os pintores, mas eu fico un poco impeggiato. No, que exista el arte sonoro en esta bienal es lógico porque el creador es profesor de arte sonoro. O sea, ya no nos veníamos venir. Sin embargo, la sonoridad para mí no me resultó clara. O sea, es un murmullo más que solamente un artista que lo felicité de forma personal que puso 2 tronquitos así dentro de una instalación pura. Pues es sumamente efectivo, pero después el resto, como decías tú, es difícil encontrar el artista prácticamente que se entiende sentando en el esfero, y cuando encontrás tenés que saber si es ese artista o ese que el otro es. Eso es señalética. Es un error de señalética. Que lo dificulta. Sí, absolutamente de acuerdo. Y otra cosita que quería agregar también, que no lo hemos nombrado, que esta bienal se celebra en otras ciudades también. Sí. No sé qué incidencia tiene, no sé, no me queda claro, pero la nota de prensa no. ¿Alguien quiere hablar? Yo lo que quería decir un poco en relación a lo que dijiste, que cuando, o al menos yo creo que Flor también, hablamos de estético, no hablamos solamente de lo lindo, sino de una experiencia sensible. Y la experiencia sensible puede tener dimensiones diversas, que eso por un lado. Por otro lado, yo particularmente creo que en esta bienal, y por el curador y el equipo curatorial y todo, nos estamos enfrentando a otros modos de cultura, que por ahí te dificulta el proceso. A lo mejor lo estoy justificando más, pero el proceso para tomarte el trabajo de ir a ver si esto que estás viendo tiene que ver con lo que te están explicando en la columna. No estoy segura de que sea un tropiezo o una actitud deliberada de darte toda la información del capítulo, te explica quién es quién y vos vas y ves, porque por ejemplo cuando ya entro veo que la obra que está ahí es de un artista que es de origen nigeriano, pero que vive en Estados Unidos. Pero ese tipo de cosas que están sobreentendidas en los textos a veces, pero claro, te plantea una dificultad, que es la dificultad de ir a los textos e ir a las obras. Tal vez sea algo que también implica un recorrido más lento, con una experiencia sensible, que no es la de lo lindo, sino lo de cuándo de lo sensible puede tener una vocación de resistencia, que es lo que a mí me pareció interesante. ¿Alguien? Sí, y un par de comentarios. Uno que tiene que ver con esto del tercer piso me parece sumamente interesante porque entiendo que finalmente fue una especie de concesión, ¿no? En el sentido de que no esperábamos que detrás de esa cortina aparecieran las paredes. Eso era lo único que no queríamos, pero aparecieron porque también hay que entender cierta situación que tiene que ver con la colonialidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando a mí, por algunas experiencias que he tenido con poblaciones, digamos, llámale pueblo originario, indígena o lo que quieran, justamente el tema de la pared apareció en primer término a la hora de aparecer, digamos, como cuestión etnográfica en el sentido de la preocupación mía por tener paredes para poder colgar y la despreocupación de la comunidad para tener paredes, porque diciendo nosotros, eso es una preocupación tuya, no nuestra. Pero claro, en términos, digamos, de colonialismo, de culturales, nosotros
el arte lo pensamos fundamentalmente a través de cosas que se cuelgan. Entonces, es todo un tema. Entonces, aparecen los cuadros, y obviamente que esa cuestión ha hecho que muchos artistas, por más que hagan prácticas que vienen de otra cultura, desarrollen objetos que son objetos que nosotros podemos incorporar. Eso tiene que ver, incorporar, que digo, lo podemos consumir, o sea, y eso es lo que vemos inclusive con artistas decir, muy populares que aparecen en la muestra, y que son artistas que vienen de prácticas totalmente distintas, y sin embargo terminan haciendo cuadros. Yo creo que es un tema que a uno lo violenta en algún sentido, y al mismo tiempo yo dije, claro, es inevitable también, porque muchos de estos artistas están desarrollando objetos que van a ser consumidos por el sistema. Entonces, es inevitable ponerles paredes para mostrar esos objetos. Por supuesto que hay otro tipo de obra, pero ¿y qué es lo que predomina en la exposición? Pero esa contradicción yo creo que está presente, y bueno, y las cortinas que son fantásticas en algún punto también son Perdona, mira, hay algo que yo diciendo de vos y que lo entiendo de nuevo como una disidencia cultural respecto de la convención expográfica, que me parecieron que las cortinas crean una panelería semi-transparente que subvierte el esquema modernista del cubo blanco. No, coincido. En ese sentido, para mí es una cosa. Totalmente de acuerdo con Ana. Coincido, pero no en el tercer piso. No, a ver, el tercer piso y la desconexión, yo coincido acá con Cecilia, hay una cierta desconexión, pero acuerdo totalmente con Ana en que el problema no son las cortinas, es la señalética. O sea, el problema no tiene que ver, o sea, las cortinas, a mí por lo menos me parece que traen a la sala el movimiento del agua, el movimiento, digamos, es el romper con el cuadrado del cubo blanco, digamos, con la geometría más que del cubo blanco. Y el problema no son las cortinas en sí, ni lo que está de un lado o del otro lado de la cortina, el problema es la señalética que no está bien hecha, que no está clara, porque, digamos, esa misma museografía o expografía con una señalética más pensada, digamos, y con claridad, que informe a la gente que tenés que ir para allá, que la obra está acá, bueno, es completamente distinta. Honestamente creo que no es un desacierto esas ondulaciones rompen con logos, digamos, y un modo de organizar que claramente esta curaduría intenta como romper, como hacerlo más disruptivo, pero también traen a la sala y al espacio el océano, que es todo lo que, digamos, permanentemente un ritmo visual y espacial a partir del color. Totalmente. Es que sería distinto, imagínense, yo me acuerdo de en este mismo espacio, en este mismo espacio, curadurías que he valorado muchísimo, como la de Pérez Solama, que tenía un diseño tipográfico impecable, pero que partía todo este espacio modernista de Oliveira, que integraba la vida con el ámbito del arte y lo partía, iba en contra de eso. Bueno, acá no, acá, fíjense, las paredes están abriendo una transparencia hacia la afuera, y a mí eso me pareció bastante interesante como recurso de disidencia respecto del canon moderno. Perdón, yo creo que se interpretó mal, yo coincido, pero no en el tercer piso. Yo creo que justamente lo que pasa en el tercer piso es simplemente la cortina está ocultando el cubo blanco. Exacto. Exactamente, por eso creo que se entendió mal. Sí. Yo coincido con todo este planteo general y cómo funcionan las cortinas y toda la intención expográfica de no poner paredes. Por supuesto que cada tanto aparecen paneles, eso
de colores que funcionan, y lo entiendo, y entiendo todo el planteo. Pero sí es cierto, me llamó mucho la atención el corte del tercer piso, nada más. Por eso era para coincidiendo con lo que decía ella. Nada más. Todos acá congelamos. Buenas tardes a todos. Soy Gloria Velilla de Asunción, Paraguay, en representación de la ECA Paraguay. Creo que Joaquín y yo estamos un poquito callados. Porque para empezar tenemos que explicar que hemos llegado muy sobre la fecha y no hemos tenido tiempo todavía, así que me espera también un poco en base a eso que ustedes están planteando, tener, claro, hubiera sido súper interesante ir de primera y ver, pero bueno, interesante ya de poder saber y de poder conocer de primera mano, porque la primera experiencia de un encuentro presencial de algo internacional, muy enriquecedor ver las diferentes posturas, sobre todo teniendo en cuenta que el arte contemporáneo atravesado por todas estas cuestiones políticas, por encima, sobre todo en estos lares, nos interpela desde todas esas posturas, ¿verdad? Desde todos esos lugares. Por más allá que sean allá del mar, como se dice, de alguna manera tienen la misma problemática, ¿verdad? Probablemente a lo mejor, no sé, sin haberla visto, ¿verdad? A lo mejor me gustaría juzgarlas sin tener en cuenta quién la hizo, sino que hablen por sí mismas, a ver si realmente pueden darme una idea de esa humanidad que camina, ¿verdad? O también, de alguna manera, al leer un poco el título, ¿verdad? De esta bienal, he participado, pero he venido a conocerla hace muchos años, pero esta específicamente me trae un poco así a colación una relación, digamos, intertextual en este caso, con la obra de Antonio Machado, ¿verdad? Ante no hay camino, se camina al andar, ¿verdad? Y se hace camino al andar y al volver la vista atrás, realmente se ha de ver ese camino que no se ha de volver a pisar, ¿verdad? Esto, por más de que sea puntual, ¿verdad? Considero enriquecedor y a la vez nos pone un poco esa mirada, tanto desde la estética y desde ese punto crítico que me pareció sumamente enriquecedor poder debatir aquí esta tarde. Y bueno, esa es la experiencia que de primera mano llegó, como recién llegué hoy en la tarde, muy sobre la hora. Bueno, me quedo todavía unos días para poder disfrutar y yo creo que también es importante, vaya esta aclaración, poder intercambiar un poco más allá de esta ponencia en nuestras situaciones regionales, ¿verdad? De cada país, porque bueno, Paraguay tiene sus particularidades, de hecho, y cada país lo tiene, y que me parece sumamente interesante que podamos exponerla también sobre la mesa, como se dice, y ver nuestro camino, que también estamos andando. Yo soy Joaquín Rivas, de Costa Rica, y yo quiero leer muy rápido, esta vez. Estoy aquí no todo el tiempo, entonces me gustaría leer un montón de textos que leer para ver la pila, que es tal vez uno de mis problemas que tuve. Yo diciendo un poquito de que es una bienal para ver lento, yo creo que es una bienal para ver muchos días, más que leer. Es mucho que hacer, es mucho que ver, es mucho que experimentar. Yo creo que está muy bien logrado todo lo que tiene que ver con videos. Lastimosamente la señalética, a mí se me perdieron los videos. En algunos simplemente desde la cortina no había nada. Entonces es como un poco complejo saber, ¿verdad? Hay una parte graciosa donde la flecha
el video está bajo la salida de emergencia. No, eso no es, eso no No es parte de la misma entonces tal vez es mi mayor, como después del tercer piso, tal vez mi mayor crítica. A mí me gustó mucho todo el estar, como ustedes dijeron, es algo muy bonito de ver, pero es muy poético. Creo que por eso tal vez no se siente tan disidente, porque es más lírico, prosaico en su mensaje. Pero me parece también que en muchos casos, tal vez eso de que me gustó el artista viene ahí. La curaduría de ideas me pareció más interesante que la curaduría de obras. Creo que las obras a veces están muy trabajadas, a veces están trabajadas, pero las ideas de todas las obras que he visto me parecen excelentes con el tema. Pero no tengo que leer todo el video para poder ver. Ese río que fluye, a ver si realmente lo hemos convertido en un intercambio de esa poética, ¿verdad? Y qué prima en este momento, ¿no? Que es lo que considero que es por lo menos a lo que propone esta bienal, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más. Yo creo que también se podría señalar el facto de haber una gran cantidad de obras comisionadas. No sé si esta palabra lo entienden en español, pero es algo interesante de observar porque es un número que crece, que aumenta en cada exposición que aparece, ¿no? Yo creo que eso es interesante para entrar en el sentido, en la sensibilidad de los temas, de algo que viene con el problema, con la característica de las exposiciones temáticas. Eso también es algo muy propio de nuestro tiempo, ¿no? Tiempo contemporáneo, ¿no? Ubicar temas, ubicar problemas y proponer el desarrollo de una dedicación de la estética, ¿no? Esto sí yo no estoy en contra de la estética. Claro, yo creo que es muy importante para que el público pueda aproximarse más del mensaje de diálogo con los trabajos que están ahí, ¿no? Yo creo que el único problema, como ustedes han apuntado, es el fato de, en cierto momento, haber salas atrás, sin inflación. Eso es cierto, pero yo también estaba pensando el año pasado, que había muchos videos. ¿Tuvieron experiencias parecidas con los videos el año pasado, la edición pasada? De que no estaba todo tan claro, que había un video acá, otro acá y otro acá, y había algunos perdidos. Yo esa experiencia la he tenido en varias bienales, y no es algo... No tanto como en esto. Sí, pero... sí. En esta puede ser más, pero digo que es una espacio que no se muestra, no se impone, y que está recóndito, es un tema. Hay algo que yo creo que no puedo decir que sean todas las bienales, pero en general en San Pablo se ha trabajado mucho con cartelas extendidas a la obra, para dar una accesibilidad mucho más amplia, porque existe un criterio de que la bienal me parece muy bien, ¿no? Esté directamente relacionada con la cuestión de la educación. Sí, y San Pablo se diferencia de Venecia. Absolutamente. Entonces, el hecho de que la bienal, el ingreso gratuito, ¿no es cierto?, que hagan programas educativos permanentes, me parece que es algo absolutamente extraordinario. Por eso, yo en ese sentido, si bien a veces uno diciendo, bueno, pero me va a hacer una cartera extendida y estoy viendo una obra de, no sé, quien quiera. No, está buenísimo, porque obviamente son cuestiones que
permiten que la gente acceda de otra manera o tenga por lo menos una información básica, y si a uno no le hace falta esa información básica, bueno, la pasa por alto. Es decir, es simplemente eso. Yo creo que sí, en un esfuerzo tan grande, una bienal implica, digamos, un trabajo tal, está bueno contemplar todo esto. Yo imagino que van a continuar con los programas educativos, como siempre lo hacen, son fantásticos, pero sí es cierto que este primer shock para los que vinimos estos primeros días, estos días de jubilación, que fue fuerte, fue raro, sobre todo desconocimiento con relación a ciertas producciones, ciertos artistas. Bueno, son cuestiones que me parecen como justamente, para charlar en este ámbito. A la próxima bienal, bueno, el fundador va a salir de este grupo. Ahí entonces, no. Va a salir expulsada. Eso, ¿alguien quiere? Puede preguntar, pero haga preguntas difíciles, o sea, no aceptamos preguntas. Estoy viendo acá y veo esto, los numeritos que son todos. Y no, pero después de haberla recorrido y haber tomado el tiempo de sacar fotos para que yo tenga después para un trabajo. Acá estaba fulano, acá estaba Madame So, acá estaba Certao, o sea, ya los tengo identificados, pero tenés que tomar un largo, ¿no? Como decimos allá. La pregunta es difícil. A ver. O el comentario, no tiene que ser una pregunta necesariamente. Si quieren participar de algún modo, ya que están aquí. Miren, yo solo agregar algo que me... Pero venía acá con el... Sí. Vamos. No, solo como agregar algo que... Para reforzar algo que decían con respecto al abordaje superpuesto de la Bienal. Hoy vi una performance musical de un grupo de chicos que fue la primera performance y luego el programa público de la Bienal que se hizo en el certamen negro. Y la letra de la canción justamente hablaba de mi historia como un pueblo. Y creo que no es casual, pero voy a reforzar un poco todo esto que estaban hablando. Sí. A ver. Hay algo que evidentemente, yo creo que si los que conocemos o hemos leído algo de lo que ha hecho el curador en general, yo creo que el curador trabaja fundamentalmente en el tema de la memoria, y esta bienal, si bien el planteo puede ser distinto, eso está presente conceptualmente como trasfondo de toda la bienal. Es decir, toda la reconstrucción, el tema del pensamiento decolonial o postcolonial, tomen la teoría que quieran, está presente y él ha trabajado mucho la cuestión del archivo, inclusive en el sentido de con un concepto, que ahora no recuerdo exactamente la palabra. ¿Cómo se llama? Es raro. Ostrofotopía. Bueno, para utilizar una palabra, pero es una palabra donde dice de los archivos, no hay que guardar todo. Hay parte de los archivos que hay que destruir o que desechar. ¿Pero por qué? Porque los archivos están marcados justamente por quienes lo hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces, él toma el ejemplo del descubrimiento de América. Dice, bueno, hay que sacarlo de los archivos urgente, o sea, no tiene que ser dado a las escuelas. No puede ser, o sea, que se siga hablando hoy de... Descubrió. Hoy del descubrimiento de América. Eso es muy lindo, eso es muy lindo, ¿no? Como diciendo, no, en realidad América descubrió Colón, no Colón descubrió América. Ese planteo me parece sumamente interesante. Entonces, es cierto, uno ya viene con cierta información y está esperando algunas cosas, pero aún así,
aún así, creo que como que invitaron a todos a reflexionar críticamente, somos críticos, asociación de críticos, ¿viste? A ver. Ahora, justamente ya que mencionaron el tema de memoria, digamos, como ese tema es también un tema muy fuerte que atraviesa, digamos, las historias nuestras, ¿verdad?, de Latinoamérica y el Caribe, efectivamente. En este mismo momento, desde la semana pasada, se ha desarrollado una intensa polémica en Paraguay, concretamente sobre una obra performática, ante la cual está basada, lógicamente, en una memoria reciente, muy reciente, ¿verdad? Y ha desatado una tormenta de polvos y de cascotes, ¿verdad? Eso es lo que quiero recalcar, o sea, o también manifestar. Contalo. Sí, contar. Por eso, digamos, es una artista joven que viene trabajando desde el año 2022. Yo no la conozco personalmente, hizo parte de su trabajo en Fundación Texo en un momento y ya no me dio tiempo porque esto se pasó la semana pasada y estaba en clases, ¿verdad? De una obra que habla, digamos, trabajando sobre la memoria de la represión Cóndor, que fue en Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente. Fue una articulación internacional. Exactamente. América Latina. Exacto. No, ahora en este momento no me acuerdo el nombre de la obra, es una noche diferente, una noche juntos, una cosa así. Donde ella plantea cosas desde su problemática personal, como dice ella, pero en ese momento también está tocando la memoria de otros, y una memoria muy, muy difícil todavía, con muchas heridas. Entonces hay que tomarlo desde un punto de vista y desde un ángulo muy ético. ¿Es autobiográfica la obra? De alguna manera sí, ¿verdad? Pero por más que sea autobiográfica, por más que uno quiera, digamos, poner puesta en escena, por decir así, la problemática personal, éticamente uno también tiene que tener muy en cuenta esa memoria de nosotros también. Y es que son heridas abiertas. ¿Dónde te Puso el dedo algún día. ¿Dónde te acuerdas? Puso el dedo ahí, ¿no? Se hizo la primera edición, o sea, la primera puesta se hizo en el Centro Cultural, Alemán, ¿verdad? Y una segunda se hizo justamente el jueves, que se hizo justamente en el Museo de las Memorias, ¿verdad? En donde plantea esa obra y pone, digamos, para la colación también, llamando también a aquellos que fueron víctimas de tortura, digamos, abriendo un diálogo. Como yo tampoco me pude ver la obra, o sea, no puedo afirmar, pero realmente desde antes de la puesta ya le hacen una señalación directa, ¿verdad? ¿Desde dónde? Claro, desde afuera, porque ella está de alguna manera familiarmente ha estado vinculada con el poder a través de su bisabuelo. Entonces, habla del poder militar y con el poder sí, con el poder de alguna manera que estaba en el poder en ese momento. O sea, que va como interesante, algo que representa una familia patricia del poder. Exacto, y sobre todo del poder represor. El poder represor. Y ella toma una postura crítica con el poder represor. Ella descubre que tiene una postura crítica, ¿verdad? Pero al analizar la obra, por lo menos es lo que yo saco a colación, lo hace desde un punto de vista, digamos... No tan crítico, sino hace una apología. Freudiano más bien, un poco difícil saber. Muchos lazos freudianos que sobresalen, por lo menos de la crítica que ha llegado ahora, viniendo está bien. O sea, pero entiendo lo que decís, aunque no sé de qué obra estás hablando. Claro, es muy
Pero ahí la cuestión no es la problemática del plan Cóndor, sino el modo que aborda esta memoria, digamos. Porque además ese es un tema muy contemporáneo. Justamente, hoy te iba a decir, porque salió en la revista Año una entrevista que le hice al diario por un libro que justamente que trata las artes de la memoria y la violencia en artistas del sur global, que incluye a Cuitca, Doris Salcedo, a William Kentridge, a dos artistas hindúes, pakistaníes en realidad. Todos hermanados por una crítica a la violencia estatal. Y a la enajenación de la memoria para apropiársela de un relato otro, diríamos, o de un relato desde el poder. Y cómo el arte se convierte, en estos casos, según este señor, en develador de aspectos que, bueno, y en esa entrevista, justamente con este señor que ha trabajado el tema desde hace 30 años, lo que se plantea es que hoy particularmente estamos asistiendo a un momento en que la puja por manejar un relato legitimador o un contrarrelato está cada vez más evidente, porque fíjense cómo ahora que estamos asistiendo a una importancia creciente de la derecha internacional, llamándola de algún modo, cómo se está tratando de revertir distintas versiones de todo lo que sea trabajado de la memoria del Holocausto, de la memoria del terrorismo del Estado de América Latina, de otros terrorismos que no nos tocan tan cerca, pero que son, el otro día yo leí un libro de la Premio Nobel que es una masacre en Corea, que la rescata. Bueno, todo eso tiene un relato y ahora un contrarrelato, y es un tema político. Y polémico, ¿verdad? Porque sigue. Sí, por supuesto, pero no es, o sea, ahí la cuestión no es el tema en sí mismo, ¿no? Sino el modo de abordarlo artísticamente, pero que el arte lo aborde. Bueno, es justamente arte de la crítica que he leído, ¿verdad? Es justamente que lo aborda desde un punto de vista vacío. O sea, vacía todo ese poder que ya, ese poder fuerte que porque intenta vaciar algo que ya se ha llenado de sentido. Es que estamos hablando de algo que desconocemos, por eso es muy difícil. Al no ver la obra, no se puede emitir crítica si uno no sabe de qué está hablando. Nada más que sacar colación del tema, ya que la joven había tocado el tema, digamos, de la memoria, y a cómo aquello también puede afectar, digamos, y cómo es, como que está en un sustrato, como que está en el aire, digamos, una temática, ¿verdad? Que determinadas circunstancias puede aflorar y generar mucha polémica. Justamente en la próxima yo he planteado, cuando comentaban lo de la cortina, ¿verdad? El tema que yo tomo es justamente un museo en el cual se le han puesto cortinas delante para, digamos, no evidenciar o de alguna manera documentar cosas que hieren profundamente ese sentido a lo mejor nacionalista, muchas veces, ¿verdad? Pero que están ahí, ¿no? O sea, hay que, digamos, de alguna manera sopesar y no, digamos, irse a los extremos, porque eso es lo que considero que es más pernicioso en este momento, ¿verdad? Tanto de un lado como del otro, ¿no? ¿Quieres que se continúe o terminamos como hacemos? O cerramos. Cerramos. Cerramos porque ahora viene la parte cerrarlo. a las trompadas. No está mal. Ahora se llama la noche en común, eso nada más que para aclarar. La noche en común, que va a después vamos a ver, vamos a
voy a ponerle en el grupo justamente porque hay cosas que la he venido leyendo, digamos, en el camino. Nunca se puede parar con los latinos, entonces no sé. Ok, muchas gracias a todos, a nuestro público. Y hasta la próxima. Gracias a la